Ecco, qua ci lasciamo il parcheggio alle spalle. No, è bello. No, mirarsi te passare. Ecco qua. Grazie. Lì c'è l'ascensore. Sí, me gustaría bajar con el carro con el vapor. Mira, mira cómo se va. Sì, dopo Tiene freno. con il carrello prendiamo l'ascensore. No, ¿por qué te choca la cadena? Ayer estaba el delincuente del Luna enfrente. Sì, sì, O sea, ya vamos 24 horas. sì, è il Quarense. Forse si è ritirato. Ce ne sono due, quello giallo e quello rosso. Non è che ce n'è uno giallo-rosso, ce ne sono due, uno giallo e uno rosso. Che caldo, io per vestire elegante. Ecco qua ci troviamo in questo supermercato. Ah, che non vi dico dove si trova, però è da molti anni che non veniamo qua, forse dal 2023, 2022. Ah, Este como yo lo compré en México. Yo compré el fierro. Esta es de madera. mira, una confitería. ¿Quieres tomar algo? Bueno, sí. Siento, anche se después tenemos que... Buenos días. Prendiamo qualcosa. Non sé, sì, un cortado, No, leche ni café, un espresso. no. No, allora Una niente. naranjada No, la naranjada è tutto chimico. y sin un agua. No, io non ho sete di acqua. Sí, yo tengo 6 para el corazón y la circulación. Hola. Justo me quedó con gas únicamente, o si no tengo aguas aronizadas, que son sin gas. Hay de pomelo, de naranja y de manzana, de agua. No, él no quiere. No, si tomamos una queremos, botellita, no sé si para dos va bien. queremos agua. Claro, justo agua tengo, o con gas o aguas aronizadas. Pero o gaseosas. el gas lo podemos sacar. No, ma sempre te queda. O sea, no. es tipo soda. No, No. lo revolvés con una Ah, sí, eso cucharita. queda uso de ustedes. No, Claro. ma si querés un pomelo lo dividimos en dos. Ay, decías que no. Bueno, pero en Altensino hay... Sí, justo porque no había preso. No, la Schweppes. Tomate la Schweppes. Tiene mucho azúcar. Mira, la que tenga menos azúcar posible. La Schweppes de pomelo es sin azúcar. Ah, bien. Bueno, sí. ¿Es para tomar acá? Sí, no, venimos al mercado y tenemos sed y sí. tomamos así, nos vamos a Dale. ir. Ah, bueno, entonces no les doy. ¿Quieren unos sorbetes o unos vasos? No, unos vasitos. Porque vasos de plástico no tengo. Ah, Por eso no. le decía, si lo van a tomar acá, le doy Sí. los vasitos de vidrio. Sí, de vidrio. ¿Está bien? Sí. Sì, perché pagasse il servizio. ¿Cuánto te debo? Sería 3.000. ¿Cómo? 3.000. Sì, sì. Sí, no te digo lo Yo que me fue en saqué el coche. la camisa, Yo me el quemaba sacón. con esto. Más chico no quiero, ¿no? Vos sabés que miré eso, no llego.
Gracias. Mira, si yo hago hacer los comedores, tenemos que volver. Sí. Porque ahora ¿Querés buscamos... que te lo lleve a la mesita? Ah, sí, gracias. No, ¿te querés Sí, sí. sentar? Sí, bueno, si no, ya para acá. ¿Quieren tomar asiento acá Sí, o...? una mesita cerca del... Sí, sí, Acá sí está lindo. sí. O ¿Esta está bien? acá. Vale. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Entendés? Sí, sí. Pero sí, me porque- parece para comer la mami y la otra va a tener que ser más grande. Sí, no sé, porque... No sé si eran chiquitos. Y después tenemos que volver de nuevo para salir. Los sábados es mejor. No hay mucha gente como día de semana, ¿viste? Si vas a venir a ver de nuevo. Claro, hacemos las No sé compras. si acá es el día de descuento. Qué botellita dura. Viste que con una, en vez de tomar dos, ¿Te imaginas? salud, Salud. salud. Está demasiado fría. Mira los agapantos. Mira vos, Imepo. Yo al lado de Imepo, cuando hacía la casa de Artigas, los trabajos, me vine a Imepo, cerraron, no sabía, cerró Imepo, en pleno verano, un calor bárbaro, me quedé al lado, en un negocito, en un bolichito de tábula caliente, tractoría, no sé lo que era, me quemaba ahí adentro. Me quedé ahí 1 hora y pico sentada. Mamma mía, qué fría. Si te la llevabas, la tomabas con una paliucha. No, si la Ella no compramos. gustó. Ay, no sabía. Independencia de Quintana. Sanella. Sanella. Son los helados, ¿no? No sé, Ese es un italiano. quiero decir. Esto es pleno ciudad, ¿viste? Vivir en un departamento allí arriba. Qué mal que se me portó Horacio. Me dijo que el pechista se lo mandaba a él. No te preocupes, pienso yo. Y ella dijo que hasta el marido fue a llevarle el elenco de las cosas, no le dieron bola. ¿Cómo piensa él? No le cambió las manijas en el baño. Piensa su... ¿Qué piensa? ¿Sabés lo que...? Yo le decía, ayúdame, por favor. Y dice, sí, sí. Porque él, el hijo es arquitecto, conoce los obreros. Fui a comprar a Ron. Un lujo la exposición ahí, un lujo de negocio. Atrás le dije al muchacho, estaba sacándole en un papelito que no me dio ni siquiera el teléfono. Tienen unos hidros en la terraza. Le digo, esto que es para venirse a bañar en verano.
Y qué arboleda, qué increíble vegetación, me dijo, Dios, qué lindo. Bueno, este muchacho me hablaba de las bañaderas que le fui a pedir de una y del otro y me dijo, mire, la de fibra si no es más que bueno, que me olvidé de decirle al chachi que tenía los precios y consulté de la bañadera las otras noches cuando vino que le hablaba. Y me dijo, si no es más que bueno, el mismo colocador se la boya totalmente toda, de lo delicadas que son. ¿Entendés? Ahí hay una puerta que es de acá mismo, ¿no? Porque esta repisa tiene que ser de la chica, todas esas mieles. Hay otro local allá, será de ellos, Sí, la venta. hay que decirlo, pero Acá puede tiene, ser que sí. no, acá tienen el bar y ahí tienen la venta, Hay que porque pedir. tiene la puerta. Sí, es una boutique. ¿Viste qué bonita para la cocina estas canastas? Sí, Le dan- una boutique no es solamente un negocio de la moda, es un pequeño local con cosas de cierto valor, una boutique. Muchos creen que es una joyería o que es un negocio de ropa. ¿Y quién habla de boutique? Es eso, es una boutique, es un local. Pero es una boutique del alimento. Sí, sí. No se le Porque dice boutique. boutique, si no me equivoco, significa bodega. Pero no se le dice boutique. El Acá. boutique. ¿Ya está? Yo quiero mirar qué miel es, porque miel de miel le pone. Entriamo in questo. Mira qué bonito. Acá tenéis también correo. Mira, correo. Y pago. Qué pago. bien, qué bien. Mira la silvera. Entonces puede ser que no sea el bar acá. No, tiene que ser del bar. Dueño, el mismo dueño. ¿Entendés? Ah, mira. YouTube. Que sea el mismo dueño. Mira, acá que hay. Mira como invitado. Only tienda saludable. Ah. ¿En serio? ¿Se pone en un balde? Está muy bonito. Mira, y todo esto para la leche. Mira, todo esto. En un balde. Mira, todo esto para la leche. Sí. Ay, qué bonita, yerba mate orgánica. Mira, filma esto. Yerba Agosto mate del orgánica. Sí, agosto del 20. Te cuesta 11.100. Ah, esto es la colmena. Y esto tiene que estar. Y él, acá lo tiene que decir. Multiflora lo dice. La colmena pone miel, miel de miel. Pero esta Es decir, de los padres. que yo compro también, multiflora. No toques con la mano, no toques. Y no, ¿con qué tengo que...? Este no le veo el precio. 8.180. Compramos multiflora, líquida y esta es purísima, ¿viste? Ah. Yo les enseñé a las chicas del mercado. No sabíamos, dicen, mira cómo es pura. Sí. ¿Ves Sí, cómo sí. llega el globo? Bueno, compraría esta y esta. A ver, ¿cuándo vence?
pasando. La tapa, bueno que no tiene vencimiento, sobre todo, pero está escrito acá. Envasado 4625. Vence 4627. Pero no tiene vencimiento, o sea, te lo pone porque puede perder un poco la calidad. Miel orgánica. No lo puedes llevar en el carrito, porque total tenés el ticket. Sequía. Semillas, mira, para el papagayo. Acá hay omega. Mira, semillas Omega. de girasol. Sí, mira, omega 3. Magnesio. Tienen de todo, probióticos, mira. 25.000 los probióticos. Magnesio más vitamina D. Mira qué torta. Eso. Mira. ¿Eh? Pasó con una torta. Ah, esto tengo que tomar yo, ¿ves? Esto. Bueno, la próxima vez que venimos acá. Vitaminas Q2, centella asiática, café verde. Cumpleaños. Qué alegría. ¿Y cuánto cuesta? 8.180. Bueno, es la misma marca, ¿no? Sí, Bueno, voy a llevar estas dos. ¿Bolsita? ¿Cómo? ¿Bolsita? Bueno, tengo bolsas. ¿Tienes? Ah, listo. Sí. Se lo voy a dejar a la chica porque ahora me meto en el mercado. Sí, no a la chica del lado. Es siempre el mismo local del... A donde tomamos la bebida. ¿Es lo mismo? No. Ah, ¿Con el helado? sí. Ah. Bueno, le voy a pedir que me lo tenga. Entonces, ¿o lo dejas acá? El vinagre. 16.360 y en efectivo le quedarían 15.600. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres los 100? Y bueno, Mi papá se ríe. Siempre se ríe hablando de esto. Y usted dice como nosotros. No vi pasas de uva rubia, ¿viste? pasa el lugar rubio, tenemos acá suelta. ¿A dónde? Chiquita, sí. Ah. No se encuentran más esas Frío. grandes. Allá. Las grandes vienen, Arriba pero del son todo. las que están allá atrás, que Allá no la son arriba rubio. todo. Acá. Sí, esas, pero esas no son rubio, son más grandes. Igual si tú tenés el ticket te podés llevarlo. Mira el mate, Mauro. Hay un carpincho que sale bebiendo en ese mate, ¿viste? En sí, la sí. televisión. Si tú tenés el ticket y todo, podés llevarlo. Sí, bueno. Y estas están 1.100. Bueno. ¿Lleva? No sé cuánto será 100, pero bueno. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? No sé. Porque yo ya la puse. Me parece que no.
Esos son 100. Eso no entiendo. Dame 200. ¿Cómo estás? Sí, decime. Sí, ¿viste las papas esas celestes, las de nuestros sabores? Abajo, en el segundo pantecito, tenés el pan ese char y al lado el pan de hamburguesa. A la derecha. Te preparo 150. Sí, dale. Ah, no, pero sí. Andiamo, No so leer. passiamo attraverso il bar. Ma a qualquiera le occorre. Passiamo di nuovo al bar per andare al mercato. Ma se vuoi lo puoi portare perché lì c'è lo scontrino, no? Bien, gracias. E adesso ritorniamo al mercato. Bueno, doy unas vueltas. Vediamo un po' perché c'era l'angolo dell'elettronica, piccolino, questo mercato piccolino. Ecco qua i cellulari, mi raccomando, donatemi perché devo cambiare questo Motorola Moto S7 Power. Adesso non mi filmo più con il Nokia Asha 302 perché è più scomodo con questo cellulare, però filma meglio e infatti adesso non manderò in 4K o in 8K questo video, vediamo un po', però io vorrei avere un cellulare migliore. Vediamo un po' se voi adesso qua comprate una super chat, uno sticker, vi abbonate, regalate un abbonamento anche durante la premiere oppure comprate super grazie ed indicate che numero di che modello di cellulare, che marca volete che io mi compri. Per esempio un Tecno, un Infinix, un Motorola, un Samsung. Costa 200 euro, donatemi 200 euro e ditemi quale modello secondo voi, capito? Ecco qua, in questo supermercato c'è la vetrina dei cellulari, vediamo che cosa c'è. Tutto in liquidazione, G24 e Edge 50 Pro, no, io cerco il Motorola Moto G86 Power che ha 6700 o 7700 di batteria, ma qua ci sono tutti i modelli piccolini. C'è addirittura un Galaxy A15, ma no, al Galaxy A24, Galaxy A16, ma che cose, ma io voglio un Galaxy S25 Ultra. Ecco, regalatemi un Galaxy A55 o A56, mi sta bene uguale. Poi c'è il Galaxy A56 5G, sta a 899.999. Vabbè, sarebbero 900 euro, non so, una cosa del genere. E forse dollari. Beh, ci sono pochi modelli, buoni, buoni. Più si va verso il basso, a parte quell'eccezione, vediamo
un Oppo Reno 12. Ecco cosa caro l'Oppo. Oppo a 60, Oppo Reno. Oppo, mi raccomando, fate i bravi. Poi qua che altro c'è? Ci sono dei tablet. Un tablet a 240, però non vi posso mica filmare in giro per la città con i tablet. E mi raccomando, non chiedetemi di comprarmi un tablet anche se mi regalate, se mi donate. Poi ci sono orologi intelligenti, ma prima di un orologio intelligente preferisco cambiarmi un telefono intelligente. E vediamo poi che altre cose ci sono qua. Le lavatrici, vabbè, lavano le attrici. Però mi raccomando, i cellulari visti dall'altra parte, mi raccomando, regalatemelo un cellularino, regalatemelo un cellularino. E fate la vostra bella donazione, almeno contribuite con 5, 10 euro, 20 euro. Intanto che vi godete questa Premier, guardate qua che spazio enorme che c'è, non so perché, ma c'è un enorme spazio. Di persona sembra molto più grande, un enorme spazio. E poi qua invece tante lavatrici. E proprio questo spazio dell'elettronica sta crescendo. Ma perché io l'ultima volta quando ci sono venuto qua ho fatto un video, ma l'ho fatto corto, perché il mio Nokia Asha 302 aveva poca memoria. Invece adesso ho montato su questo Motorola Moto E7 Power una memoria di 64 GB. Volevo prenderne una da 256, ma non c'era proprio. Allora mi sono dovuto accontentare di 64 GB, ma è il doppio di quella che ha il Motorola Moto E7 Power, cioè 32. Quindi ho triplicato la memoria del cellulare. Padelle. Ah, eres vos. Sì, Yo quería comprar en Carrefour así, ¿ves? di Para la plastico. cocina, que me falta. Y esta mañana dije, ¿para qué? Voy a gastar en eso para comprar en la cocina. Nos ponemos los de la sala, que Sì, no los estrenamos nunca, no. ni los vamos a usar nunca. E io te lo dicevo di non Tanto es así que comprarli. le regalé a Corazón la mitad. Io ti dicevo di non comprarli. Mira el coladorcito, qué lindo. Aia. Mira, para tomar así las verduras, cualquier cosa. Estaba pensando en los perros ahora que te quería decir. Estarán sueltos atrás. Sì. Cuando lleguemos, ¿sabes lo que es la mami? Oh, Nos va a desmontar. te va a matar. Nos va a matar. Acá estoy mirando para ellos. Los comederos no están. Los hacemos salir a hacer de la señora 28.000. Haciendo 3 nos tiene que hacer precio. Sì. Y más pagado en contante. Bueno, yo esta 28.000? 28.000 cada. Ah, Ese que decía Michi. Dice, eso lo hacemos nosotros. Que costaba menos. Porque el que vi adentro costaba 45. Y entonces le dije, 45. Y dice, el que está afuera lo hacemos nosotros, cuesta menos. Si hago 3 me hacen descuento, ¿entendés? sì. Vediamo, non te lo so dire. No, acá para los perros no tengo nada. No, cuando llegue la loca de la alegría te va a matar. Paño microfibra. Te va a matar. Acá tendríamos que comprar un pegamento. Pensar que, mira qué caro esto. Pensar que esto es de disco. Los dueños, mirá lo enorme que es. Esto no es como disco. Acá encontrás
¿Qué dicen? 70% Sí, de sí. descuento. ¿Y qué es? ¿Qué Eh, es? ¿Podés ver ese tachito? Ah, un jarrito. bandeja de mano, no sé. Ah, para servir la comida de los Sí. perros, muy grande. No. Para poner el pincel para pintar. Ah, mira. Vedi que tiene acá adentro, Sí, creo, sí, para colgarle el pincel. ¿Ves? Que sí. tiene una... Organizador. Acá las lamparitas. No, si le das con eso a un perro que es el mastín napolitano, que tienes que darle una medida de esa. El mastín napolitano que te come un bolso de 35, de 30 kilos en 2 días. Esta escalerita tengo que comprar. Porque la mía la tiré, me la hicieron a pedazos. La chiquita, la tiré. ¿Cuánto costaba? ¿Este? Ah, 94.900. Bueno, tenemos el precio. 100.000 cuesta. Mira vos, no sabía que costaba tan caro. La gatita, mira lo que hizo. ¿Viste? Sí, sí. Mini alfajores. Esto te envenena. 35% de descuento. Ya, pero son mini, eso. Bueno, mira, que uno debería de tomar a desayuno un mini alfajor, no un alfajor triple, ¿sabes? Sí, pero ¿cuántos son? 10. Ese son sólidos. Si te tomas un mini alfajor, adelgazás en comparación que si te tomas uno entero. ¿Y esta barrita qué es la barrita esta? Con manzana. Mira, Barrita de cereales. de 4.004 a 2.8, a 3. Pero nueces son calóricas asquerosas, ¿no? Yendo. Contiene edulcorantes no recomendables en niños y niñas. El niño o niña no puede, yo soy niña. 19 de sodio. ¿Qué Sempre decís? hanno attaccato la musica. Dice Non lo so. que edulcorantes. No, edulcorantes yo no tomo. No, no, andiamo. No, edulcorantes no. Tanto Con te tomas. fruta. Esto, 6 unidades. Esto no tiene edulcorantes. Esto no. No dice. Esta no lo dice. ¿Querés esto? Ma ci avrà. Esto lo hizo la loquita. Acomodó. Acomodó en la canastita. Y acomodó. No sé, tendrá exceso en azúcares, exceso en calorías. Y con fruta. Pero el otro dice Ah. no dar a los niños que Toma, comen edulcorante. Esto se no. ve que el otro era dietetico. Lo dietetico tiene edulcorante. ¿Qué decirlo? Sí, sí, porque esto dice exceso en azúcar. El otro no dice exceso porque no tiene azúcar, pero Sí. tiene el edulcorante para que sea ¿Ya dulce. hiciste estas galerías, estos Sí. productos? ¿Ya sacaste todos los descuentos? Sí. Ecco, aquí está otra galería. Góndola. Yo si hablo 2 idiomas no me va a poner doblaje, creo. Antes hablé en italiano.
pan, 4 cereales, Ah, 3 pancitos, ¿lo llevamos? va bene, sì. La panadería. Esto, por ejemplo, Me encuentro en Bea. no lo vas a tener. Ah, sì. Disco no lo tiene, ¿viste? Ah, pero para la merienda, no sé, hoy es sábado. Lo que hay que leer es el vencimiento en las cosas. Ah, Ah, sì. sí, disco tiene este grande. Ah, sí, esto lo trajeron. Sì, sì. Sí, lo trajeron también. 5.004, 3 sanguchitos. Vuoi prendere quello di sotto o no? È troppo? Es enorme. Porque tiene un vencimiento que en disco están siempre con 2 días de vencimiento. 7, 10. Vencimiento, 7 días. Sí. Y ahora que estamos. Estamos 4. 4 días. Sí, 4. 5, 6, 7. Tenés 3 días. No, porque se hacen malos el pan. Ya hecho. Tiene el verdecito. No, no es eso, es que se seca en la Acá te venden confesión. la gelatina hecha. O sea, tienen 4. Si tú te haces un sándwich en casa y lo pones en la heladera, te dura poco. Porque. Acá te venden comida hecha, en esto no. Ah, y también en Carrefour. ¿Querés así o no? ¿Querés una comida hecha o no? No, no. Otra vez trajiste de Carrefour. Pero no me acuerdo si era una porquería o qué. Ma era milanesa y papa frita. Ah, Era rico, pero no sé en qué aceite lo fríen. Cuidado más con el carrito. No, no, no es broma, yo lo corrí. No, no, es por la fruta. Entonces hagan su donación, super chat, sticker, se abonen, regalen abonamiento y compren super gracias. Así me puedo comprar un nuevo celular y dejar este Motorola Moto E7 y poco. En la donación especifiquen la marca y el modelo del celular que quieren donarme. compro 2 de estas, ¿para qué? Para hacer el extrudo. Ah. Ah, me se acalambra un brazo. Gusta porque es ácido. Una vez compré acá un aceite lindo que Ah, mira. mira las patitas. Eh, Acá no son caros, no sé ah, el precio de los patines. mira vos. Lo que sí que voy a comprarle algunas manzanas porque no tengo. Mirá lo que cuesta el brócoli. 7.500. 7.500. Ah, qué horror. Dice que lo que más aumentó fueron las verduras y las frutas. Qué horror. Los tengo en la heladera. Ah, los alcauciles, cada uno.
1800 cada uno. No, no puede ser. Uno, ¿no? Aquí está la verdura, la fruta, la verdura, otra fruta. Ah, esto es el mercado. Tal vez lo hayan reconocido. Díganme en los comentarios, escriban en los comentarios si está en su barrio o en su ciudad este supermercado. Y si pueden encontrar elementos de electrónica, electrodomésticos, celulares, escríbanlo acá abajo. Bueno, les hago una panorámica. Ahora les hago ver de qué supermercado se trata y que tiene también electrónica. Les hago ver que antes se vio al revés. Como pueden ver, vea usted, está en su ciudad. Yo acá son años que no vengo. Digamos que vine ahora porque tuve que venir al centro de la ciudad y a hacer plantillas, y entonces me vende como camino, y entonces pasamos de acá para hacer las compras. Pero yo necesito de cambiar mi Motorola Moto 7 Power, y ustedes, si quieren hacer una donación, regalar un abonamiento a mi canal, abonarse, comprar un super gracias, comprar un super chat ahora en la chat de esta Premiere, o comprar un sticker, me digan qué marca de celular quieren regalarme y qué modelo. Acá hay de todo, capaz que regrese acá a comprarlo. Díganme si quieren regalarme un Samsung o un Motorola. Acá hay prevalentemente Samsung y Motorola. Hay el Oppo A60 o el Reno 12F 5G. O hay también el Noblex N62. Me digan ustedes, para grabar por lo menos en Full HD, porque yo tengo que cambiar celular para grabarme fuera de casa, como hago ahora. Y especifiquen qué modelo de celular quieren regalarme, qué marca, qué modelo, y hagan su donación, así puedo seguir adelante. Se lo agradecería infinitamente. Oh, acá estoy con una jirafita. Mi madre me había regalado una unos años atrás, pero después se la regaló a la hija de una amiga. Qué lástima, era linda, era mejor que esta. Ahora vamos de nuevo en busca de mi madre. Acá tengo temor por los derechos de autor, que no me van a monetizar este vídeo, porque siempre sucede en los mercados. Entonces, escriban acá abajo si ustedes están de acuerdo con que yo me gane de vivir con YouTube, y dado que me van a sacar la monetización de este vídeo que hago para hacer ver
cómo se hacen las compras. Compren un abonamiento, regalen un abonamiento, al mínimo son 99 centavos de dólar, y compren un super gracias. Y si quieren me regalen un celular, lo hagan de corazón, porque yo de corazón hago mis vídeos. Entonces 50, 100 dólares, díganme qué modelo quieren que me compre. Si hay celulares como los Tecno o los Infinix que cuestan 80 dólares, me digan qué modelo de Infinix o de Tecno quieren que me compre. Me regalen ese dinero, yo lo compraré. Ahora se trata de encontrar a mi madre. Me está ya cansando el brazo. Tengo que cambiar de mano, pero me queda el brazo más corto porque no puedo agarrar. Está la webcámara ahí, y entonces siempre miro adelante mío y no miro en la cámara. Bueno, porque si no caigo, pero no puedo tomar de este lado como hago de este otro lado, porque por suerte que este celular tiene bordes enormes. Por ejemplo, acá tiene 1,5 cm de borde, no es a filo, porque si no era un problema. No le puedo hacer ver porque no hay un espejo como está hecho este celular, pero tiene 1 cm acá en la parte alta de borde y 1,5 cm en la parte baja, o sea que la cámara deja ese espacio, y por encima al filmar, y por encima tiene ya un bordecito muy acentuado. Abbiamo fatto? ¿Eh? Sí, sí. La verdura del fondo. Quise comprar zapatos de este largo que a los perros les gustó mucho. No tiene el precio. Per qualcosa non sei più... Per algo no viniste más acá. No, porque es lejos. Ah, Antes venía porque salía. No salgo más. Mira la cantidad que hay acá en discos así. ah sì. Mira. Toda la carne. Esto es el que me gusta a mí, es el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este churrasquito? Americano. Ah, Me encanta el americano. Es tierno. Él no trae grasita. El que compré en discos, sí. 9.000. 9.000 te salen estos tres. dice paleta. ¿Cómo? Paleta americana. Ah, mira, le pusieron Paleta americana. bife americano. Es Dice un paleta. churrasco. Lo voy a congelar. Me tenés que buscar una carne barata para los perros. Sí, Ahí no en el sé. fondo. La, ¿cómo se llama? Este- Sí. Carnaza comune. No sé. No.
Eh, Ifena. No, no la encuentro, ma. No la encuentro. Acá dice carne vacuna. Ah, manta parrillera. Viola de cerdo. Tiene que ser. Sí, pero. Mira qué bloques de carne. Sí. Nunca en disco no venden así. No, vacío. Este es Sí. para quien hace una parrilla. No, y nosotros lo congelamos cortando. Sí, pero cortarle eso en casa te vas a exasperar. No tenemos cuchillas filosas. Sí, cortando los pedazos. No, sí, más de este trabajo es un trabajo inútil, con lo que ahorras, pero Mira, ese está lindo. sí, para Pero servirles en casa. 30.000, mucha grasa. No, ma para nosotros es excesivo, ¿no? Que compras ya hecho, pagarás 40, ¿qué vas a ahorrar? No, no ahorras nada. En toda la molestia, tú no comemos tanta carne, no somos mucho, de mucho. Porque, o El sea, hambre que tendrás que hacer. el hambre que tengo yo, porque no hicimos el cappuccino con sándwich. Acá la carnaza no la encontré. Mira esto le llegó a ellos, que tiene el huesito tierno. Ah, bueno. No lo tendrían que tragar, pero... ¿Qué es eso? Acá la carnaza común no está. Vacío promoción. Acá pueden ver los bordes del celular. El Moto E7 Power de la Motorola. Comprando algo de carne. Toda la carne. Y ahí en el fondo pollo. Pollos congelados. Embutidos. Quesos. Miren acá. ¿Qué queso? Ahora tengo frío. Tengo frío porque están las heladeras. Quesos. Quesos.
quesos. Ah, sí, hay cervezas. Acá quesos. Quesos, quesos. Salames. Salamines. No, no hay muchos salames, pero bueno. Eh, bebidas, gaseosas. Las llaman energéticas, pero tienen cafeína, cuidado. Eso no te da energía, eso te excita. Acá, cervezas. Ah, cerveza. Eh, ah, miren acá, vino, todas botellas de vino. Vino, también acá. Me voy a poner en el medio. Ven, vino, 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 vino. Y acá gaseosas, 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 que ustedes conocen, ¿no? El azúcar y la cafeína que pueden llegar a tener, y el colorante, porque ustedes creen que es naranja, ¿no? Vino, 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 no, vino, 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 me quedé como antes. No, no, acá gaseosas, 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 gaseosas. Me quedé que en la cocina de antes. Cerveza, vacíos de cerveza, creo. O no, ofertas de cerveza, cerveza, cerveza y agua mineral, y ahí las cajas. Y bueno, el mercado, agua mineral, agua mineral. Ahora vamos a repetir, agua mineral. Acá gaseosas. Y acá bebida edulcorizante, la 7-Up. Y acá aguas saborizadas y aguas. Y hay también algo fuera de lugar acá, que no debería de estar. Una cola y una Sprite. Pero por el resto están las aguas acá. Y no sé si es una promoción o que las ponen fuera de lugar, pero también acá hay unas colas y una Sprite esta vez. No sé por qué. Y acá regresamos. Y ustedes adivinaron en dónde nos encontramos, ¿no? Si lo adivinaron, lo escriban en la chat o lo escriban en los comentarios, porque ustedes pueden participar de la chat o comentar la Premier como si fuera un video, me parece. Y entonces, si ustedes comentan mucho, la chat serán los comentadores privilegiados. Estarán en el primer lugar, así que comenten la chat. Comenten en la chat. ¿Cómo va? Ustedes. Sí, ustedes.
¿Qué piensan del clima preelectoral que se está viviendo en Argentina últimamente? Acusaciones de acá, acusaciones de allá. La culpa la tienen ellos, las culpas son de otros. Ustedes, ¿qué, qué le pueden explicar a un extranjero, a un italiano como yo, de lo que ocurre en Argentina, políticamente hablando? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá con las elecciones presidenciales? Escríbanlo acá abajo en los comentarios y sobre todo intervengan en la chat. Me den explicaciones. Acá nos encontramos entre licores y espumantes. Lo escriban acá abajo en los comentarios y en la chat. Creo que le aparecerá acá la chat. Me expliquen a un romano de Casal Palocco, a un italiano, qué piensan que sucederá en estas elecciones presidenciales. No sé si son este año 2025 o en el 27. No, no tengo idea. Tal vez en el 27. Ya se preocupan ahora, entonces. 24, 23, si ganó en el 23 o en el 22, debería de ser 5 años, 22, 23, 24, 25, 26, 27. En el 27 las elecciones son presidenciales, pero ya hablan ahora, ya están en campaña electoral como si no importara otra cosa. O sea, ya piensan en las elecciones presidenciales y ni gobiernan en las provincias, los gobernadores, ni los políticos en general están concentrados en hacer las cosas que tienen que hacer, sino que yo veo, me dicen que están todos ocupados a enlodarse, a tirarse estircol el uno al otro, para ver quién conserva una mejor reputación en cara a las elecciones presidenciales. Y todo el mundo se candida, todo el mundo se baja de la candidatura, todo el mundo busca escándalos en contra del otro, todo el mundo se defiende de acusaciones, pero de hacer las cosas para hacerlas y sin pensar en la campaña electoral, en pocos, si no en ninguno. En esto se asemejan todos. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Se votará de nuevo para quién es el menos peor en Argentina, a las presidenciales y en otros lugares políticos, cargos, o no? ¿Tienen una idea de quién votar y por cuál razón? Lo comenten acá en los comentarios del vídeo y también intervengan en la chat a hablar. Y si quieren que yo haga otro tema acerca de la política y de las elecciones presidenciales en Argentina, compren un super gracias o regalen un abonamiento o se abonen ustedes. Yo trataré de hacer otros vídeos informativos porque me cuesta filmarme así. No quiero llevar fuera de casa un palo selfie que tengo porque también me esforzaría igual, no es que cambiaría mucho y también sería más encombrante. Estoy como levantando una roca. Bueno, ahora voy a ver a qué punto está mi madre de hacer las cosas, porque ella siempre emplea 1 hora y 3 cuartos, 2 horas y media. Pero yo hago siempre esto, salva las compras. Ustedes miren en mis canales Santenchan, en este y en otros, que hago vídeos haciendo las compras. Y me financien, me soporten, me hagan regalos, así me compro finalmente un nuevo celular. Les agradeceré
agradecería muchísimo, especifiquen en la donación qué marca y qué modelo. Tecno, Infinix, Noblez, Motorola, Samsung. A mí me gustaría mucho un Motorola Moto G86 Power para filmarme fuera a casa. Pero lo importante es que grabe incluso con la cámara selfie Full HD. No es necesario 4K, pero si graba 4K mejor, porque usualmente el 8K es para la cámara principal, en la trasera. Y hay celulares económicos que graban hasta en 8K, como un ZTL, ZTE. Bueno, me lo especifiquen con la donación. El mínimo de donación o de abono son 99 centavos de dólar, pero máximo puede ser lo que vuestro corazón les dice. Hagan clic en más y ahí le aparecerá una liñita que pueden graduar la donación hasta 200 euros, me parece, o dólares. Y ya con eso puedo comprar un celular, si donan 200 dólares ya tengo que comprar un celular. La papa negra. Renegrida, de tierra. Sí, Esta no es lavada. porque cuando la lavan dura menos, algo así, no sé. Y con algún químico. No, con agua, pero la cepillan. No, no. No me parecen muy buenas, ¿eh? Ah, bueno, sí, no, No, mira. están blanditas. No, inician a ser fermentadas. No, no es buena. No, no es buena. Son viejas. No, no, yo la conozco, la papa. Son muy blanditas. Verduras, verduras, nada papa negra. Verdura, verdura, verdura. Fruta, fruta, fruta. Verdura, verdura, fruta, fruta. Ahora finalmente vamos en camino a la caja, que no aguanto más de estar así. Y acá vamos en las cajas. Bim bum bam, bum bum. Sí. Las cajas. ¿Sabes por qué pensaba yo que pude ahorrar? Ahora no puedo ahorrar. No, con todos los trabajos. Que no nos bastaría. Pero pude ahorrar porque yo tenía mucho en menos. Pero además de eso, filmalo, que hace el payaso. Vos sabés que me olvidé. ¿Qué? Y no me traje ningún bolsillo pañuelo. Ahora sentía una agüita. Ah, mira. Mira. Te doy la mitad. Así Sí. tenés vos también. Sí, pues. Yo tengo ya uno usado y yo lo sacaré de la cocina al vuelo. Por suerte que no me llamó, ¿viste? Ahora sí, por dos cosas hacemos una fila de una hora. Mira cómo liquidan las gomas que la compra ninguna compra. Sí.
es el sigue? plastiquito viejo. No lo cambien, mira. ¿Ves? El otro se va a hacer igual. Ah, bueno, esto quién sabe, ¿de cuándo vinimos la última vez o antes que no lo cambian? José me dice, después va al techo y lo lava con la manguera. Yo me subo al techo a lavar con la manguera. Ay, pobre. Cuando llueve se hace, cuando llueve. Después estás con el techo sucio esperando que te llueva. ¿Ves todas las mantas ahí que yo tomo? Porque después se seca la suciedad y se cae sola. O sea, se queda un poco, pero... Mira, compré esta. En disco no la llevan. Facundo, ¿ves el vencimiento? Sí, el 06 11 25. No. Dame a mí. Sí, 06 11 25. Acá dice 25. 11 y bueno, pues te falta todavía, ¿no? Es que... Ah, noviembre. Sí, no, porque yo había visto otro que era de ahora. Ah, Yo sí. tomo el del lado y se había hecho más clarito. Este no llega a Y pasar... tomo el del lado que era 11 de noviembre. Digo, a ver si me equivoco. Es el próximo mes, el 25 del próximo mes. Ahora todavía no estamos a 25 de Me este. parece increíble Eh, que haya pasado. ¿A dónde voy? ¿Acá está libre? no sé, porque no hay nadie. Búscame una caja. Ah, puede ser que acá, pero hay todavía... Qué mal el brazo. Estoy haciendo ejercicio físico para el brazo, porque... Acá dice veteranos de Malvinas, atención Mira, prioritaria. 2 por 1. Pero no creo que hay veteranos acá. Mira, abajo, 2 por 1. 2 por 1. ¿Querés ver? Sí, te fijas el vencimiento. ¿Me llamas? Mira, acá el vencimiento, tomo solo 2. ¿Y dónde pasa? De acá. Estos dice 27 es 3. El 27 vence. ¿Querés solamente 2? ¿Solamente 2 de estos más o tomo 4? Tomo otros 2. Yo tomaría. Ah, mira. No cuesta, me parece que no cuesta 1000, porque cuesta 5000. Hacételo escanear. 2 por 1. Sí, pero hacételo. Cada uno. 3.300 cada uno. 2 por 1. Tiene 30 de descuento. 35% de descuento, no es 2 por 1. Llévalo. Ah, entonces tomamos solamente 2, ¿no?
porque le han puesto 1075 en todos los chocolates, pero veo pesos. ¿Qué es? Le hicieron descuento jubilado, ¿no? Así me lo dio corazón. Ah, sí. Por estar inscrita le hicieron descuento. Por estar inscrita con el DNI le hicieron descuento, ¿no? Ah, bien. No, está filmando. Me filmo yo. Está filmando porque es un youtuber. ¿Quién era? Como me escapa aquel cuando me ve. ¿Quién era? De disco. Como él lleva, es un flete. Él me dio el gordo. Ah, que me sí. hizo en la ventana de la cocina. Que después no sé por qué no quiso venir más. Sí. Lo Porque combatí con el cigarrillo, le dije de todo. por eso. Y me escapaba. Pero él le reconoció el otro chanta, ¿viste? ¿Eh? Hola. Le dejé a la chiquita una bolsita con la miel. Dos mieles grandes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a comprar esto. Mira la torta que comieron allá. Está esa, ¿ves? Y bueno, es rica, pero tentadora, pero... Ah, bien. Las tortas. Tomamos el elevador. Yo no veo que nadie lo toma, pero estará roto. La suerte. La suerte que no pagaste el parqueo. Ah, sí. Ay, acá no se puede, dice la chica. La mujer. Sí, tan chica no era. Pero parece que no anda, ¿no? Sí. Sí, le hará un siglo. Por eso que casi nadie toma el elevador. Acá. ¿Qué olor? Acá. Sí. ¿Dónde es? Planta baja. Acá. ¿Por qué? ¿Dónde va? El subsuelo. Se parece como en una película de Bruce Lee, todos los espejos. ¿Sabes si te quedas encerrada acá? Ah, sí. Bueno, ya llegamos. Sí. Menos uno. ¿Pasa? Sí. Muy suave. Menos mal. No, yo no voy a ir peligrando que estoy mal. No, tendría ni que haber salido.
escaleras, acceso al salón. Y ahora ya saliendo acá del elevador vamos al coche. Vamos al coche. Qué stracci, ahora va. ¿Qué es este ruido? Ahora los dejo, chao, nos veremos. Ah. No sé qué hay. Esa me gustaría tener, mira. Sí, se la tiene picada, chocada. Vendiendo bien la casa, comprando, porque Ah, sí. para la compra y venta perdés mucho dinero, ¿eh? Un horror. Mira lo que toman las agencias. Claro, no, y la escritura, Sí, sí. hasta el final es que tengo que hacer Sí, sí. la escritura, el escribano, ahí, Ah, sí. ¿cómo se llama? Sí. Yo no vengo el miércoles a buscar las plantillas. Venimos el sábado. Este es un colegio. Sí, algo así. Mirá que colegio José Manuel Estrada, escuela primaria. Mirá vos, mirá qué monumental construcción. Yo no vengo, ¿ves lo que es el sábado? Tiene que ser bien tarde. Fíjate la hora. 14:42. ¿Sabes cómo están famélicos? Sí, Vito Bueno, también. ponete vos que te agarre. Y yo el pollo le tengo que, está cocido, pero lo tengo que... Está todo en la heladera. Les voy a dar así, frío. Acá compré en esta ferretería. Acá yo tengo que doblar. Paría. Estamos lejos, ¿eh? Será la próxima vez. Mira lo que es el sábado. ¿Qué ibas Sí, a qué venir el lindo. miércoles? No caminas por acá el miércoles. Claro. Y ahora mira a esta hora que no hay nadie. Hasta ahora. Bueno, vienen todos al centro. No hay muchos que van hacia afuera. Mira, acá me hace mal, quizás porque No sé. me habrá pegado la perra porque te atropellan. Ah. Yo no quiero esto, quiero educados que caminen. No quiero que cuando vas a abrir una puerta, este es verde, se te largan encima. Eso es porque yo te decía, educalas. No Sí, entendiste el término. No. No entendiste lo que era educarlas. Ahora que te agarre a vos la tipa, yo no puedo porque soy anciana. Tú Y te esta pones, perra grandota como te tira al suelo, ¿eh? te pones en la cocina y con las compras. Yo la... Sí, pero me llora, quiere mimos. Ah, sí lo sé, pero Te bueno. tenés que sentar. Es el impacto Y inicial. después, ¿sabés lo que hace? Mira, los pozos, como para no chocar. Si te sentás para acariciarla, emotiva como está, el problema es que te tira las patas en la cara, encima. Eso hay que tener cuidado. Habría que estar de palombaro con ella, con una máscara. Bueno, he comprado esas carnes para los perros
no le compré el espinazo, compré osobuco, después compré un churrasco para... Yo me acuerdo a Margot cuando decía que ella ni comía ella, para darle a la perrita, le compro un churrasco, dice, de 700 pesos. Era una barbaridad. Y hacía churrasco con papa. Y yo empecé y le dije, pero ¿no le das el balanceado? Y le mandaba, en la encomienda, le mandaba el balanceado. Cordero y pollo. Y después ella no sé qué fue a la veterinaria y la veterinaria le decía que le dé lo mismo que le mandé yo. Sí, dice, me lo mandó mi hermana. Ahora anda a saber si tiene la perrita. Yo me olvidé ayer de llamar a esta escribana para ver lo que me dice, para ver si quiere ir a ver. Le voy a contar que la domina porque ella también se portó mal conmigo, teniendo 50.000 pesos míos, y que entonces 50.000 eran lo que no es hoy. Pero me dijo, corazón, riéndose, sí, se los quedó ella en la caja. Porque la Margot al otro día fue corriendo a retirarle la escritura, y ella agarró y de mal educada, de Troya que es, lo dijo por mensaje, siendo que no le costaba nada hablar al celular, porque es WhatsApp, ¿no? Mira, se me tira. Sí, que yo no estoy filmando. Es WhatsApp, no paga. Acá yo cobraba, cuando cobraban dólares acá, lo sacaron ese banco. Ah. Era italiano, pero malísimo. Me descontaban de lo que me mandaban dinero. Me quería asociar a esta. No me parece que es propio esta, que es otra, ¿no? Para emergencia, para ambulancia. Mira el colectivero lo que hace. Sí, este es otro. Se te tira encima. Anda a decirle algo. La Nelly estaba asociada a una ambulancia para que la vengan a buscar enseguida. No sé la edad que tenía ella porque nunca le pregunté. Lo que sabía de las dos del lado. La Elba tenía 5 años menos que yo. Y por el cigarrillo y el humo murió hace rato de que nos había dicho el Jorge. Y la otra, qué extraño, ¿no? Estuvo en geriátrico, me dijo el muchacho ese que compró. Ahora hay que ver esta Juana, qué va a hacer, porque yo le dije, cae el tanque. Eso es responsabilidad de ella. Le tengo que comentar hoy es sábado, él está. Y la Juana no lo llamó a José para pedirle el plomero. Mira, espera. Acá está Patamuslo, está el carnicero este. Y el jardinero ahora no escribe, el hijo de perra. Es así. ¿Ves cómo hace el motor? Porque me encastroné en una piedra Ah, cuando fui para preguntar de cómo murió. Y bueno, no, el timbre lo tienen adentro. No pude llamar. No sé si se abría el portoncito y se tocaba ahí.
no sé nada cómo funciona. Lo mismo lo tiene de Colef. Tiene el canchelo cerrado a llave y está el timbre ahí adentro. Acá hay cada pozos. El mar, no hay una nave, ¿no? No, no. Ni una nave. Es un mar desierto. De noche salen Sí. los subs con la droga, me dijo Oscar. Ya todo iluminado de noche, la cantidad de naves que hay. Y él me dice, pero vos no sabés los subs que salen a la noche con la droga. Es un horror este país, no sé cómo va a terminar. Allá en China mataron a uno, ¿no? Un político que robó, Sí, sí. no sé lo que. Ojalá que este sea acá igual al Esper. Al Esper ni siquiera lo defiende porque él está sucio también. Lo defiende el presidente, dicen. Lo defiende el Milei. Porque es uno de los suyos, Y claro. ahora van a hacer un comité, escuché esta mañana, no sé qué, para hacer que él renuncie. Él se tiene que ir de la política. Si es un narco él, que no lo saben, a mí, ¿sabés quién me lo dijo? El Pablo que venía a trabajar. Un día le doy de comer y dice, no sé qué, que a propósito de qué hablamos. Si hablábamos de las cosas que no van o de los políticos, y él me dijo, y en el terreno de Esper le lanza a la avioneta los paquetes de la droga. Dice que fue no sé cuántas veces, infinidades de veces, que fue en el avión de este narco. Sí, son todos Y iguales. él pero- dice, yo admitió, eso porque se lo dijo la Bullrich y se lo dijo antes que nos descubran a nosotros. Dice, habla, pedazo de idiota, decí que te dieron nada más que eso, 200.000. Y él dijo que le dieron, a ver, que le dieron 200.000, lo confesó, pero dice, no soy un delincuente, sí que es un narco. ¿No los declaraba? Sí, es un delincuente y tiene el dinero en América. No tendría que tenerlo. Por eso dicen, saquen, faltan dólares. Están todos allá. Todo allá tienen. ¿Viste qué enorme este Bea? Ah, sí. Por acá no hay. Toledo está acá. No es grande así. ¿Ves? Toledo. Que lo arreglaron, lo pintaron. ¿Lo ves? Sí. Acá. Ya con lo Pues cansada. hace una rampa. Mm. Ah, no, esa ahí. Hay que ver. Con lo cansada que uno va, viene, está. Tengo miedo, no está muy seguro el coche, porque siento como frular el motor. Vine a uno que me cambió acá el aceite y me dijo, no, yo no. Dice, tiene que ir a Zabala, le levantan, le miran. Y yo ahí cambié las 4 gomas. ¿Ves ahí que estaba siglo XXI? Antes era siglo XX. ¿A dónde? Hay ámbito. Esa pinturería. Sí. El siglo XXI me parece que se había ido de costado. Sí, Pero no en sé un si local cerraron. chiquito. Sí. Mm. Porque para imprimir. Y si no. nadie hace más Mira, acá nada. están levantando.
pisos. Y ya funciona un local en alto.